¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre. El artículo tercero de la Constitución mexicana caracteriza a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y no solo como un régimen político de gobierno. Aparece entonces una primera contradicción en la búsqueda cotidiana de una democracia real. En México, la elección de gobernantes se hace mediante un procedimiento democrático. Pero al constituirse en gobierno, predomina el comportamiento autoritario de quienes fueron elegidos democráticamente. Es decir, se cierran las puertas a los ciudadanos para supervisarlo y modificar su funcionamiento, especialmente cuando desde el gobierno se generaliza la complicidad del abuso, la corrupción y la impunidad. La mejor explicación que haya leído en mucho tiempo sobre esta contradicción me la dio Brianda Romero, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en un artículo titulado Democracia Mexicana, Gobernabilidad sin rendición de cuentas, publicado en septiembre de 2017 en el portal Horizontal. Dice Brianda, la gravedad de la situación en México es que la confianza de los ciudadanos depositada en el voto le ha otorgado a los gobernantes poder y legitimidad, pero no han sido construidos en forma simultánea los mecanismos de pesos y contrapesos suficientes para vigilarlos. Y más adelante afirma, lo que vemos entonces es que México tiene un gobierno democrático, pero no uno representativo. Para revertir esta situación, lo que se necesita es que la prensa sea realmente libre, que los gobernantes tengan interés por ser reelegidos y que la oposición se convierta en un auditor constante de la administración en turno, para que los líderes mexicanos respondan a las preferencias de los electores. Es el tema de los enemigos, las dificultades, las trabas o como queramos llamarles en el avance de la democracia. Queda claro, desde luego, que sin la presencia organizada de la ciudadanía, todo ejercicio democrático de tipo electoral sirve de poco a la visión de la democracia como sistema de vida, o quizás peor aún, sirve para dar una fachada democrática al autoritarismo, el abuso, la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas. A veces pienso que la democracia mexicana se parece más a esto que a cualquier otra cosa. Y ya que estamos en el tema, quiénes son los enemigos de la democracia? Para poder actuar es necesario saber. En el que posiblemente fue el penúltimo de sus libros, Los enemigos íntimos de la democracia, el filósofo búlgaro nacionalizado francés Tzvetan Todorov nos dice que las amenazas a la democracia no son tanto las externas como las internas e identifica fundamentalmente tres. Primero, el mesianismo, que entre otras cosas impone el privilegio de unos cuantos, frecuentemente en nombre de la democracia, y esto ocurrió principalmente en el siglo XX, aunque lo vemos todavía en la actualidad. Convierte a la democracia en dogma y trata de imponerla si es necesario por la violencia, por la fuerza. La segunda de estas amenazas es la que este autor llama el ultraliberalismo, es decir, el predominio de la economía que pone al margen lo social y lo político, rematando con ello la idea del estado de bienestar, obligado por definición a intervenir, especialmente para reducir la marginación y las desigualdades sociales. Y la tercera amenaza, la xenofobia, el rechazo a lo ajeno, expresada en el miedo y desprecio a las diferencias de origen, de género, de color de piel y otras, propiciando con ello el fortalecimiento de formas del nacionalismo excluyente. Reflexionando un poco sobre lo que dice Todorov, ¿sería posible imaginar que una de estas tres amenazas a la democracia, es decir, el mesianismo, el ultraliberalismo y la xenofobia, responden a su vez a causas o raíces más profundas? El filósofo español Fernando Savater, en una conferencia sobre los enemigos de la democracia en el siglo XXI, impartida en noviembre de 2012, nos aproxima a una posible respuesta. La ignorancia y la miseria, esta última definida por el autor como la radicalización brutal de la desigualdad, son los enemigos a vencer. Vivimos, dice él, la batalla dialéctica entre la democracia para destruir esos males y de estos para destruir a la democracia. Como siempre, Fernando Savater se apoya en el recurso fundamental de la didáctica para ampliar su perspectiva. La batalla contra la ignorancia y la miseria es lo que fundamenta y da sentido al desarrollo democrático.
No es casual, en este contexto, que la definición de la democracia como sistema de vida en la Constitución mexicana, a la que me referí hace unos minutos, fue escrita como parte del artículo 3, dedicado, como todos sabemos, a la educación. Sabater recuerda al economista y diplomático canadiense John Kenneth Galbraith, quien decía que todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Y agrega Sabater, no es la ignorancia académica o científica, es la ignorancia de quien no es capaz de expresar sus demandas y al mismo tiempo comprender las de otros, es decir, la capacidad de persuadir o de ser persuadido. También es por esto que Sabater caracteriza al demócrata como un laico. El laicismo es parte esencial de la democracia. Afecta la forma de relación entre el humano y las ideas, dice él. El laico separa los ideales, creencias y anhelos personales, respetables, de las ideas que puede compartir racionalmente con otros. Para el fanático, las creencias personales no son un derecho de cada cual, sino un deber de todos. Y agrega lo siguiente. La democracia tiene futuro y sobre todo quiero creer que tiene futuro porque eso nos implica a todos. Constantemente, y a mí ahora, pues cuando amablemente, me hago tantas entrevistas en estos viajes, la gente me pregunta, ¿y qué va a pasar con la crisis? ¿Y qué va a pasar con no sé qué? ¿Y qué va a pasar? Y yo trato de decirles que los seres libres nunca se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Transformar la pregunta de ¿qué va a pasar? Por la de ¿qué vamos a hacer? Es decir, esperar a que otros hagan por nosotros o asumir lo que nos corresponde, volviéndonos ciudadanos de tiempo completo, define como pocas cosas el momento actual de México y su democracia. Para lograr este tránsito es necesario recordarnos que la democracia es al mismo tiempo un ideal, una realidad y un proyecto permanente. Como dice José Waldenberg, reseñando el libro de John King, Vida y Muerte de la Democracia, publicado recientemente por el Fondo de Cultura Económica. La democracia, por su propia naturaleza, siempre producirá insatisfacción, siempre será un régimen inacabado, nunca consolidado de una vez y para siempre. Vivirá con una no correspondencia, una tensión entre promesas y logros, pero no hemos sido capaces de inventar un mecanismo mejor contra el poder concentrado. Muchas gracias. Gracias. Espero con interés sus comentarios y la oportunidad de encontrarnos nuevamente en otro apunte en perspectiva.